Ser un gran profesor no es quien tiene la mejor currícula educativa, ni incontables maestrías, ni mucho menos ser acreedor de prestigiosos doctorados. Ser un gran profesor implica mucho más que todo lo anterior mencionado, ya que eso lo puede hacer cualquiera que practique o ejerza la docencia. Sin embargo, ser un gran profesor es quien te enseña lo bello de ser una buena persona, el saber tratar educadamente a nuestros padres, compañeros y vecinos, alguien a quien no le importa ir a zonas alejadas de lugares en donde tú vives con tal de ir a enseñar a unas poquísimas almas, sin importar la paga, dejando hasta inclusive su propia familia. Eso es ser un gran profesor. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia, que empieza así. Durante una tranquila tarde de primavera, un hombre de avanzada edad solía acudir a un pequeño parque a pasar su limitado tiempo que le quedaba. Aquel hombre ya no tenía más complicaciones en su vida, pues sus hijos eran acreedor de sus propias familias y de vez en cuando solían visitarlo. Su esposa lastimosamente falleció hace muchos años ya, por lo que aquel hombre vivía únicamente de su pensión, pues era un ex profesor ya jubilado. Ese era su trajín de todos los días de este hombre, en donde iba y venía, hasta que en una de esas tardes en donde su única compañía eran las palomas a los cuales él las alimentaba, se le acercó un extraño joven, quien vestía pantalones color café, un suéter rojo acompañado de camisa y corbata, pues aquel misterioso hombre lo reconoció de manera inmediata, cosa que el anciano no. Iniciando el diálogo con un cordial saludo, le dijo a aquel anciano que era un honor y un privilegio volver a verlo, profesor Ramírez. Aquel anciano, sorprendido y con una disimulada sonrisa, le dijo a aquel joven que hace tiempo que ya había dejado de ser docente de escuela, por lo que aquel joven respondió diciendo que en efecto, hace mucho tiempo que usted dejó de serlo, pero es un placer volver a verlo, profesor. Tal vez no me recuerda, pero yo soy Enrique, a quien le sacaba canas verdes durante aquellos días de escuela. Cuando le dijo su nombre, el anciano lo recordó de manera casi inmediata, pues en sus tiempos de docencia, Enrique era el caserito de todos sus castigos que el profesor Ramírez solía practicarle, para que deje de ser un niño irresponsable y ponga más empeño en sus clases. Una vez presentados, el anciano le preguntó a qué se dedicaba su antiguo pero inquieto exalumno. La respuesta de este joven fue un gran asombro para aquel anciano, cuando éste le dijo que se había dedicado a la docencia enseñando en la misma escuela en donde él enseñaba. El anciano le hizo una pregunta en donde reviviría uno de sus mejores pero más valiosos recuerdos, pues resulta que cuando Enrique tenía solo 15 años cometió el enorme error de robar un valioso reloj de uno de sus compañeros, por lo cual su compañero de salón se quejó inmediatamente con el director de la escuela, por lo que el director acudió personalmente al salón de ellos con intenciones de averiguar sobre quién había sido el responsable. Enrique, quien tenía las manos en los bolsillos tratando de disimular su fechoría cometida, estaba sumamente preocupado, pues con eso él sabía que se ganaría su expulsión definitiva de la escuela, y además sabía muy bien que no volverían a recibirlo en cualquier otro centro de estudio, debido a su enorme historial. Por lo que el profesor Ramírez, al percatarse de la enorme angustia que tenía Enrique en ese entonces, decidió hablar con el director diciéndole que él personalmente encontraría al responsable, y lo llevaría ante su despacho, a lo que el director accedió, pues el profesor Ramírez era muy eficaz en lo que hacía. Ingresando nuevamente al aula, el profesor hizo parar a todos delante de su carpeta unipersonal y pidió encarecidamente que cerraran los ojos mientras que uno a uno él los iba revisando, por lo que cuando le tocó el turno de Enrique, este solo cogió el reloj con las manos, guardándolo en su pantalón, para posteriormente seguir revisando a los alumnos restantes que faltaban. Una vez terminado, ordenó que todos tomaran asiento, prosiguiendo así con su clase. Al cabo de 2 horas, el director de la escuela regresó al salón en donde el profesor Ramírez dictaba su clase, pues el profesor jamás mandó a ningún estudiante, por lo que el director vino nuevamente a saber el porqué. Enrique estaba tan nervioso que se puso pálido, pero la respuesta del profesor Ramírez haría calmar los nervios de aquel puberto estudiante, diciendo que ninguno de ellos lo tenía, sino que mientras se dirigía a su pupitre, vio que el reloj yacía tirado en la basura. Por lo que el director entendió que todo fue un malentendido, por lo que permitió que siguiera adelante con su clase. Para cuando llegó la hora de salida, el profesor Ramírez llamó a Enrique pidiéndole que le ayudara a llevar unas cosas a la sala de profesores,
Obviamente era una excusa para poder hablar a solas con él. Aquella tarde marcaría un antes y después en la vida del pobre Enrique, ya que el profesor le dio una valiosa lección. Ya una vez que todos se habían ido, el profesor habló con Enrique diciéndole del por qué hizo esa semejante tontería. Le preguntó sobre qué es lo que pensarían sus padres si se enteraran de todo esto. Volvió a preguntarle que si acaso no quería ser un profesional. Además, le hizo recordar la importancia de estar en un colegio, pues muchos jovencitos de su edad trabajan arduamente en el día a día para poder subsistir. Además, le dijo que valorara el enorme esfuerzo que sus padres le hacían para poder mandarlo a estudiar, tener un plato de comida en casa y una buena vestimenta, pues en el fondo el profesor Ramírez tenía un enorme afecto hacia él, pues le había confesado que en su juventud también era un rebelde al igual que él. Esto fue motivo suficiente como para que Enrique se conmoviera y llorase. El profesor Ramírez le dijo que aún estaba a tiempo de cambiar, pues la secundaria es lo más bonito que puede existir. Por ello, Enrique se convirtió en un excelente alumno, que al principio no le fue fácil, pero con las enormes enseñanzas que el profesor Ramírez le daba, Enrique se convirtió en su pupilo, a quien logró graduarse con honores de la secundaria, limpiando así su enorme historial. Tras terminar la secundaria, Enrique agradeció profundamente al profesor Ramírez por todos los años de enseñanza, los enormes y sabios consejos, pues sin él, Enrique estaría trabajando en cualquier lugar. Su familia, entusiasmada, veía cómo su hijo posaba felizmente para la foto de recuerdo. Desde ese entonces, Enrique ingresó a la universidad en donde escogió la carrera de educación, pues gracias al profesor Ramírez, quien lo inspiró inculcándole por el buen camino, logró ser un gran profesional enseñando en múltiples lugares, hasta inclusive enseñó en lugares en donde no tenían energía eléctrica. Para cuando Enrique presentó sus papeles al Ministerio de Educación para postular a la escuela en donde él había recibido una valiosa lección, y de paso sorprender a quien años atrás fue su mejor amigo y su mentor, se dio con la enorme sorpresa de que el profesor Ramírez se había jubilado hace muchísimo tiempo. Entristecido por el acontecimiento, pidió indicaciones sobre el paradero de aquel emblemático profesor, a lo que le dijeron que aún seguía con vida, pero debido a su avanzada edad le comenzaba a fallar la memoria, indicándole que posiblemente no lo reconocería. Iniciando su labor como nuevo docente en su antiguo colegio, Enrique recordaba todas las veces en que él hacía de las suyas y el profesor Ramírez lo reprendía a más no poder. En su angustia por no volver a ver a su gran amigo, acudió nuevamente a la dirección para poder hablar personalmente con el director de la escuela, que para su sorpresa era una mujer muy hermosa, unos cuantos años mayor que él, pero no tantos, por lo que entre un diálogo de colegas, ella quedó conmovida con el relato que Enrique le había contado. Le dio la dirección en donde aquel anciano hombre vivía, cosa que aquella información estaba totalmente prohibida de compartir. Por lo que mientras que en ese día se dirigía a casa de su antiguo maestro, lo vio salir dirigiéndose hacia un determinado lugar, por lo que Enrique decidió seguirlo sin que éste se diese cuenta. Cuando finalmente vio que se detuvo, tomó asiento en una banca, en donde él se acercó a saludarlo, comenzando así todo lo anterior mencionado. Una vez terminado su charla, Enrique volvió a su rutina diaria, y como agradecimiento invitó a cenar a aquella directora de nombre Mercedes, que con el tiempo se convertiría en su enamorada y madre de sus hijos, a quienes inculcaron unos excelentes valores éticos y morales. De vez en cuando, Enrique visitaba a su antiguo maestro, cosa que los hijos de este pobre hombre no lo hacían. Él le presentó a sus hijos en donde aquel anciano hombre les bromeaba con el pasado de su padre. Al ver cómo había cambiado, el profesor Ramírez le dijo que estaba muy orgulloso de él, que todos los años en donde intentó cambiarlo de objetivo finalmente resultó en algo positivo para él y su familia. Esta fue la última charla que tuvo Enrique con su antiguo maestro, ya que falleció de manera natural a la semana siguiente. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.